Hola, espero que todos estén muy bien. En este podcast hablaremos sobre la célula y algunos otros temas más. ¿Qué es una célula? La célula es el componente básico de todos los seres vivos. El cuerpo humano está compuesto por billones de células. Le brindan estructura al cuerpo, absorben los nutrientes de los alimentos, convierten estos nutrientes en energía y realizan funciones especializadas. Se dice que la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos, porque todas las células son capaces de llevar a cabo las funciones de nutrición, metabolismo, respuestas a estímulos, procesamiento de información, reproducción y crecimiento. También se dice que la célula es la unidad estructural de los seres vivos porque todos los organismos están constituidos por células. Algunos organismos están formados por una única célula y se los denomina organismos unicelulares, mientras que otros, llamados organismos pluricelulares, están formados por una gran cantidad de células de diferentes tipos, que suelen estar especializadas en funciones específicas. Estructura de la membrana celular. La membrana celular se compone de dos capas de lípidos anfipáticos, cuyas cabezas polares e hidrófilas se orientan hacia adentro y hacia afuera de la célula, manteniendo en contacto sus partes hidrófobas de forma semejante a un sándwich. Estos lípidos son primordialmente colesterol, pero también fosfoglicéridos y esfingolípidos. También poseen un 20% de proteínas integrales y periféricas, que cumplen funciones de conexión, transporte, recepción y catálisis. Las proteínas integrales de la membrana están incrustadas en la bicapa con superficies hidrófilas expuestas al entorno acuoso y sus superficies hidrófobas en contacto con el interior hidrófobo de la bicapa. Las proteínas transmembranas son proteínas integrales que atraviesan completamente el espesor de la membrana. Las proteínas periféricas de la membrana se asocian con la superficie de la bicapa. Normalmente se unen a las regiones expuestas de proteínas integrales y se separan con facilidad sin perturbar la estructura de la membrana. Gracias a ellas se da también el reconocimiento celular, una forma de comunicación bioquímica. Por último, la membrana celular posee componentes glúcidos, ya sean polisacáridos u oligosacáridos, que se hallan en la parte exterior de la membrana formando una glicocálix. Estos azúcares representan apenas el 8% del peso seco de la membrana y sirven como material de soporte, como identificadores en la comunicación intercelular y como protección de la superficie de las células de agresiones mecánicas y químicas. Modelo mosaico fluido. Singer y Nicholson en 1972 propusieron el modelo mosaico fluido para explicar la organización general de las membranas biológicas. Según este modelo, las proteínas transmembranas se parecen a iceberg flotando en un lípido bidimensional y estas proteínas difunden rápidamente en el plano de la membrana, a menos que estén ancladas a otros componentes celulares. Las membranas están generalmente rodeadas por un medio acuoso, lo que hace que las moléculas de fosfolípidos se dispongan formando una bicapa. De acuerdo con el modelo del mosaico fluido, las membranas celulares, estructuras fluidas y dinámica, se forman a partir de estas bicapas de fosfolípidos, en las cuales están embutidas moléculas de proteína y de colesterol. Las moléculas de lípidos y proteínas pueden en general desplazarse lateralmente por la bicapa. Fosfolípidos. Un fosfolípido tiene dos partes importantes, la cabeza y dos colas. La cabeza es una molécula de fosfato que tiene atracción por el agua, hidrófila. Las dos colas están hechas de ácidos grasos que no son compatibles con el agua o la repelen, es la hidrófobas. La membrana celular está expuesta al agua mezclada con
electrolitos y otros materiales tanto dentro como fuera de la célula. Cuando se forma una membrana celular, los fosfolípidos se acomodan en dos capas debido a estas propiedades hidrófilas e hidrófobas. Las cabezas de fosfolípidos en cada capa miran hacia el entorno acuoso a cada lado y la cola se esconde del agua entre las capas de cabeza porque son hidrófobas. Los biólogos llaman esta característica de acomodo cuidadoso autoensamblaje. El colesterol es un tipo de esteroide que ayuda a regular las moléculas que entran y salen de la célula. Y por último, las proteínas. La célula se conforma de dos tipos distintos o clases de proteínas. Las proteínas integrales o intrínsecas se alojan en la bicapa de fosfolípidos y se asoman de lado a lado. Las proteínas integrales ayudan a transportar moléculas más grandes, como la glucosa, a través de la membrana. Tienen regiones conocidas como polares y no polares que corresponden a la polaridad de la bicapa de fosfolípidos. El término polar y no polar se refieren a la concentración de electrones en una molécula. Polar significa que los electrones no están distribuidos uniformemente, lo que hace que un lado de la molécula tenga mayor carga positiva o negativa que el otro lado. El no polar significa que los electrones están distribuidos equitativamente, por lo que las moléculas tienen una carga uniforme en la superficie. La otra clase de proteína se llama proteína periférica, que no va de un lado a otro de la membrana. Estas proteínas pueden o no estar pegadas a los extremos de las proteínas integrales y ayudan al transporte o a la comunicación. Intercambio de sustancias a través de la membrana, difusión y ósmosis. Difusión. En el proceso de difusión, una sustancia tiende a moverse de una zona de alta concentración a una área de baja concentración, hasta que ésta sea igual a lo largo de un espacio. Cualquier tipo de molécula tiende a moverse de una zona de mayor concentración hacia una de menor concentración. Las moléculas pueden moverse por difusión a través del citosol celular y algunas moléculas también se difunden a través de la membrana plasmática. Entre la difusión también podemos encontrar difusión facilitada. Algunas moléculas como el dióxido de carbono y el oxígeno pueden difundirse directamente a través de la membrana plasmática, pero otras necesitan ayuda para cruzar su núcleo hidrofóbico. En la difusión facilitada, las moléculas se difunden a través de la membrana plasmática con la ayuda de proteínas de la membrana como canales y transportadoras. Y la ósmosis. La ósmosis es un fenómeno de difusión pasiva que sucede cuando existen dos soluciones en un medio con diferente concentración de solutos, que están separados por una membrana semipermeable. Este fenómeno se produce de manera espontánea sin necesidad de aporte energético. Doble membrana. Núcleo, mitocondrias, cloroplastos. Núcleo. La membrana nuclear es una doble capa que encierra el núcleo de la célula, donde se encuentran los cromosomas. La membrana nuclear sirve para separar los cromosomas del citoplasma de las células y otros elementos. Una matriz de pequeños orificios o poros en la membrana nuclear permite el pasaje selectivo de determinados materiales como los ácidos nucleicos y las proteínas entre el núcleo y el citoplasma. Mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos celulares que se encargan de la obtención de la energía mediante la respiración celular, proceso de oxidación en el que intervienen las ATP sintetasas. La energía obtenida se guarda en forma de ATP. Cloroplastos. Los cloroplastos son orgánulos
típicos y exclusivos de la célula, vegetales que poseen clorofila. Por ello, las plantas son capaces de realizar el proceso de fotosíntesis, proceso que transforma la energía luminosa en energía química contenida en las moléculas de ATP. Como las mitocondrias, también producen energía. La membrana plasmática y sus funciones. La membrana plasmática de la célula es una estructura altamente diferenciada cuyas principales funciones son: confiere a la célula su individualidad al separarla de su entorno. La membrana plasmática no es simple pared, sino que constituye una barrera de permeabilidad muy selectiva que controla el intercambio de sustancias y regula la composición iónica y molecular del medio interno. Otra función es que controla el flujo de información entre las células y su entorno, ya que contiene receptores específicos para los estímulos externos. A su vez, algunas membranas plasmáticas general señala la membrana plasmática y sus funciones. La membrana plasmática de la célula es una estructura altamente diferenciada cuyas principales funciones son: confiere a la célula su individualidad al separarla de su entorno. La membrana plasmática no es una simple pared, sino que constituye una barrera de permeabilidad muy selectiva que controla el intercambio de sustancias y regula la composición iónica y molecular del medio interno. También controla el flujo de información entre las células y su entorno, ya que consiste en receptores específicos para los estímulos externos, y a su vez algunas membranas plasmáticas generan señales que pueden ser químicas o eléctricas. Por ello, las membranas juegan un papel importante en las comunicaciones biológicas. También proporciona el medio óptimo para el funcionamiento de las proteínas de membrana, enzimas, receptores y proteínas transportadoras. Las enzimas de membrana catalizan reacciones que difícilmente tendrían lugar en un medio acuoso. Retículo endoplasmático, complejo de Golgi, organelos celulares, su estructura y funciones. Retículo endoplasmático. Red de estructura parecidas a bolsas y tubos en el citoplasma, líquido parecido a la gelatina de una célula. Las proteínas y otras moléculas se mueven a través del retículo endoplasmático, cuya superficie exterior puede ser lisa o rugosa. El retículo endoplasmático rugoso tiene muchos ribosomas en su superficie exterior y elabora las proteínas que la célula necesita. El retículo endoplasmático liso elabora otras sustancias que necesita la célula, como los lípidos y los carbohidratos. El retículo endoplasmático es un orgánulo celular. Su estructura, está formado por una red de membranas que forman cisternas, sáculos y tubos aplanados. Delimita un espacio interno llamado lumen del retículo y se halla en continuidad estructural con la membrana externa de la envoltura nuclear. Complejo de Golgi. Complejo de Golgi, también conocido como aparato de Golgi, es un orgánulo celular que ayuda en la fabricación y empaquetamiento de las proteínas y los lípidos, especialmente de aquellas proteínas destinadas a ser exportadas por la célula. El aparato de Golgi aparece como una serie de membranas apílidas y debe su nombre a su descubridor, Camillo Golgi. El complejo de Golgi es un centro de procesamiento y compactación de materiales que se mueven a través de la célula y salen de ella. Cada complejo de Golgi recibe vesículas del retículo endoplasmático, modifica sus membranas y su contenido se incorpora los productos terminados en vesículas de transporte que los llevan a otras partes del sistema de endomembranas, a la superficie celular y al exterior de la célula.
El complejo de Golgi está formada por una estructura llamada dictiosomas, dependiendo del tipo de células. Y estos dictiosomas están compuestos por unas 4 u 8 cisternas aplanadas rodeadas de membranas que se encuentran apiladas uno encima de otras y cuya función es completar la fabricación de algunas proteínas. Funciona como una planta empaquetadora, modificando vesículas del retículo endoplasmático rugoso. El material nuevo de la membrana se forma en varias cisternas del aparato de Golgi. Organelos celulares. Los orgánulos, organelas u organelos celulares son unidades estructurales membranosas con funciones especializadas que se encuentran en el interior de las células y permiten su correcto funcionamiento. Todas las células poseen organelos, pero no todas poseen el mismo tipo, en la misma proporción ni al mismo tiempo. Existen organelos propios de las células eucariotas y procariotas y, a su vez, existen organelos propios de las células animales, vegetales, fúngicas, protistas, arqueas y bacterianas. Todos los organelos celulares de una célula se encuentran contenidos en su citoplasma. Están rodeados por la membrana plasmática o membrana celular, la cual permite delimitar y diferenciar una célula y sus organelos de otra. Asimismo, cada organelo celular se encuentra delimitado por su propia membrana, lo que le permite cumplir sus funciones de manera adecuada. Membranas simples, vacuolas y microsomas, lisosomas y peroxisomas y centríolos. Las vacuolas incrementan el tamaño celular, así como la superficie expuesta al ambiente con una mínima inversión de materiales estructurales por parte de la célula. Son las encargadas de mantener la turgencia celular. Por otra parte, pueden almacenar temporariamente nutrientes o productos de desecho y funcionar como un comportamiento de degradación de sustancias. En una misma célula pueden coexistir distintas vacuolas con diferentes funciones. Las vacuolas son grandes vesículas llenas de fluido que pueden ocupar de un 30 a un 90% del volumen celular. Las microsomas son fragmentos de membrana que forman vesículas pequeñas y cerradas. Estas estructuras se originan por la reorganización de dichos fragmentos, generalmente provienen del retículo endoplasmático tras la homogeneización celular. Las vesículas pueden ser combinaciones de membranas de derecha a afuera, de dentro hacia afuera o bien fusionadas. Las microsomas son artefactos que aparecen gracias al proceso de homogeneización celular, creando estructuras artificiales diversas y complejas. Los lisosomas, un tipo de vesícula relativamente grande, formada en el complejo de Golgi, contienen enzimas hidrolíticas a las que aíslan de la célula y están implicados en las actividades digestivas intracelulares de algunas células. Estas enzimas están implicadas en la degradación de proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos y lípidos. Para su óptima actividad, las enzimas hidrolíticas requieren de un medio ácido. Los lisosomas proveen este medio ya que su pH interno se mantiene cercano a 5. Las enzimas lisosomales son capaces de hidrolizar a todos los tipos principales de macromoléculas que se encuentran en una célula viva. Las enzimas hidrolíticas que los lisosomas liberan en las vacuolas digieren su contenido. Las enzimas no destruyen la membrana de los lisosomas que las contienen. Los peroxisomas son otro tipo de vesícula relativamente grande presente en la mayoría de las células eucariotas. Contienen enzimas oxidativas que remueven el hidrógeno de pequeñas moléculas orgánicas y lo unen a átomos de oxígeno formando peróxido de hidrógeno, un compuesto que es extremadamente tóxico para las células vivas. Otra de las enzimas, la catalasa,
escinde inmediatamente el peróxido de hidrógeno en agua e hidrógeno, evitando cualquier daño a la célula. Los peroximas son particularmente abundantes en las células hepáticas, donde participan en la desintoxicación de algunas sustancias. Los centríolos. Su estructura es idéntica a la de los cuerpos basales. Sin embargo, su distribución en las células es diferente. Se encuentra solo en aquellos grupos de organismos que también tienen cilios o flagelos. Los centríolos habitualmente yacen en pares con sus ejes longitudinales, formando ángulos rectos en la región del citoplasma próxima a la envoltura nuclear. El centrosoma, desde donde irradian los microtúbulos del citoesqueleto. El centrosoma es el principal centro organizador de microtúbulos y desempeñan un papel en la organización de una estructura formada por microtúbulos, conocida como el luso mitótico, que aparece en el momento de la división celular y está relacionada con el movimiento de los cromosomas. Sin embargo, las células en las que los centrosomas no tienen centriolos, como las células de las plantas con flor, también son capaces de organizar microtúbulos para formar el luso. Pseudópodos, estructura de locomoción, cilios y flagelos. Un pseudópodo, del griego pseudo, falso, y de podo, pie, es una prolongación del citoplasma de algunos organismos unicelulares como las amebas, en la cual una serie de proteínas van a fluir en un sentido mediante las fibras de miocina. Esto servirá al organismo para desplazarse o alimentarse. Los pseudópodos constituyen uno de los tres modos de la locomoción de los organismos unicelulares, junto con los flagelos y cilios. Muchas amebas se mueven generando una gran pseudópodo en la parte delantera de la célula, a la vez que el citoplasma se retrae por la parte posterior. Cilios y flagelos. Los undolipodios, conocidos como cilios y flagelos, son prolongaciones móviles de la membrana plasmática de algunas células, constituida por microtúbulos. Los flagelos tienen la función de permitir el desplazamiento de la célula, y los cilios crear turbulencia cerca de la célula para acercar el alimento. Los cilios son cortos y muy numerosos, recubriendo la superficie celular. Su movimiento es coordinado de atrás hacia adelante. Los flagelos son largos y escasos, generalmente solo uno o dos. Su movimiento es ondulatorio. Aunque las células procarióticas pueden poseer flagelos, su estructura es totalmente diferente. Citoplasma, citosol y citoesqueleto. Citoplasma, también llamado hialoplasma, es el citoplasma sin orgánulos o la fracción soluble del citoplasma. Es un medio acuoso o solución coloidal que pueden estar en estado de sol, fluido o gel viscoso, y constituido por un 85% de agua, en la cual están disueltas moléculas como glúcidos, lípidos, aminoácidos, proteínas, sobre todo enzimas, ácidos nucleicos, sales minerales, iones, etc. La función del citosol es que contiene numerosos orgánulos celulares, constituye el citoesqueleto que da forma a la célula, regula el pH intracelular. En el citosol se desarrollan numerosas e importantes reacciones metabólicas como la síntesis de proteínas. La glucólisis es la primera etapa de la respiración celular. Los componentes del citosol son los ribosomas, inclusiones citoplasmáticas y citoesqueleto. El citoesqueleto ayuda a organizar la estructura llamada orgánulos y otras sustancias en el líquido dentro de la célula. Es un componente importante de muchas funciones celulares, como el movimiento, la señalización y la división. Estructura y función de microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Los microtúbulos intervienen en diversos procesos celulares que involucran desplazamiento de vesículas de secreción, movimientos de orgánulos, transporte intracelular
de sustancias, así como en la división celular, mitosis y meiosis, y que, junto con los microfilamentos y los filamentos intermedios, forman el citoesqueleto. Además, constituyen la estructura interna de los cilios y los flagelos. Los microtúbulos son estructuras tubulares de 25 nm de diámetro exterior y unos 12 nm de diámetro interior, con longitudes que varían entre unos pocos nanómetros a micrómetros, que se originan en los centros organizadores de microtúbulos y que se extienden a lo largo de todo el citoplasma. Se hallan en las células eucariotas y están formadas por la polimerización de un dímero de dos proteínas globulares, la alfa y la beta tubulina. Los microfilamentos. Los filamentos de actina o microfilamentos se sitúan en la periferia de la célula y se sintetiza desde puntos específicos de la membrana celular. Son los responsables de la forma y del desplazamiento celular. Están formados por proteínas globulares. La asociación de los microfilamentos en la proteína miosina es la responsable por la contracción muscular. Los microfilamentos también pueden llevar a cabo movimientos celulares, incluyendo desplazamiento, contracción y citocinesis. En conjunción con los microtúbulos le dan a la célula la estructura y el movimiento. Los microfilamentos son polímeros en forma de filamentos de 3 a 5 nm de diámetro que están formados por monómeros de actina globular, donde cada monómero tiene ATP o ADP. Cada microfilamento está formado por dos hebras de actina enrolladas en forma de hélice, es decir, una sobre la otra. Los filamentos intermedios son componentes del citoesqueleto, cuya principal misión es permitir a las células o estructuras celulares soportar tensiones mecánicas. Esta función es obvia en las células animales, pero no en las células de las plantas, donde el papel de resistencia mecánica lo llevan a cabo las paredes celulares. Aparecen en las células animales, aunque no en todas. Los filamentos intermedios son particularmente prominentes en células que soportan tensión mecánica, como las células de la piel y el intestino. Los filamentos intermedios, con un diámetro de 11 nm, están formados por diversas proteínas fibrilares que se ensamblan formando tetrámeros. 8 tetrámetros se asocian lateralmente y forman filamentos flexibles y resistentes. Célula vegetal y animal. La vegetal se diferencia de otras células eucariotas, principalmente de las células animales, en que posee pared celular, cloroplastos y una gran vacuola central. Debido a la presencia de una pared celular rígida, las células vegetales tienen una forma constante. Su principal función es producir su propio alimento utilizando la luz solar en el proceso de fotosíntesis. En las células vegetales maduras, la vacuola frecuentemente ocupa la mayor parte de la célula y los otros contenidos celulares son relegados a una región estrecha, próxima a la membrana celular. La vacuola desempeña un papel central al mantener la rigidez de la pared celular y la lozanía del cuerpo de la planta. Los cloroplastos, las organelas grandes en las que ocurre la fotosíntesis, generalmente se concentran cerca de la superficie de la célula. Las moléculas de clorofila y las otras sustancias involucradas en la captura de energía luminosa proveniente del sol están situadas en la membrana tilacoides dentro de los cloroplastos. Al igual que la célula animal, la célula vegetal viva contiene un núcleo prominente, un retículo endoplasmático extenso y muchos ribosomas y mitocondrias. Una célula animal se halla limitada por una membrana celular, la membrana plasmática, que actúa como una barrera selectivamente permeable respecto al medio circundante. Todos los materiales que entran o salen de la célula, incluyendo los alimentos, los desechos y los mensajeros químicos, deben atravesar esta barrera. Dentro de la membrana se encuentra el citoplasma, que contiene las enzimas y otros solutos de la célula. La célula animal es una célula
eucariota, que posee núcleo, citoplasma y membrana plasmática. Se vinculan directamente con las funciones bioquímicas de los animales y seres humanos como su respiración, metabolismo, nutrición, entre otros. Sus células poseen varios niveles de especialización, las cuales cumplen con determinadas funciones básicas y puntuales. Son provenientes de organismos pluricelulares, pero se caracterizan por no generar su propio alimento. La diferencia entre la célula animal y vegetal es que la célula animal es una célula eucariota caracterizada por la presencia de núcleo, membrana plasmática y citoplasma. Se diferencia de la célula vegetal por la ausencia de pared celular y cloroplastos. Además, se pueden encontrar vacuolas más pequeñas y abundantes en comparación con las de una célula vegetal. Las células animales son las que se encuentran en los animales y las células vegetales son las que podemos encontrar en las plantas y algas. Ambas células se clasifican como eucariotas, pues presentan un núcleo definido donde se almacena el material genético. Además, en ellas se distinguen una membrana plasmática, organelos membranosos como mitocondrias y retículo endoplasmático, citoplasma y citoesqueleto.